una vez más a mi canal de YouTube. Soy Aarón Moisés, pastor de la iglesia Árbol de Vida, un refugio de Dios para ti. Y vamos a conectarnos con Dios porque es el propósito de este canal, que a través de la proclamación del mensaje del reino tú puedas conectarte con el Señor. Y vamos a orar para prepararnos y recibir esa proclama del reino de los cielos que va a transformar nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te pido por cada persona que nos está viendo a través de este canal de YouTube, Señor, Padre, que tú puedas obrar en sus vidas. Mira aquellos, Señor, que necesita un toque especial tuyo, Señor, Padre, y ese toque es tu hermosa presencia, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que a través de la proclamación del reino de los cielos, de tu mensaje, Padre, ellos puedan conectarse contigo y con tu hermosa presencia. Mira los que están quebrantados de salud, trae sanidad. Mira aquellos que necesitan suplir una necesidad, sean suplidas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te pedimos esto, Padre, y prepara nuestros corazones para recibir tu mensaje que transformará nuestra manera de pensar y así va a cambiar nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado tocando en cada uno de los videos que hemos subido un tema central, es la venida de Cristo. Y hemos estado estudiando varios pasajes, pero el pasaje que hemos estado estudiando estas últimas semanas se encuentra en las cartas del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalonicense. Y hemos estado estudiando en estas últimas 2 semanas, según el Tesalonicense, leímos el verso 1, estudiamos el verso 1, el verso 2 y ahora estamos en el verso 3, ya culminando lo que Dios quiere enseñarnos sobre la venida de nuestro Señor, qué cosas van a acontecer antes que venga Cristo. Y usted debe saberlo y prepararse para tener ese conocimiento y tener la revelación de la palabra de Dios. Bueno, quiero invitarlo de que se prepare, tenga su cuaderno, su Biblia a la mano, donde anotar, y prepárese para recibir todo lo que el Señor quiere darle a través de esta enseñanza. Busque en su Biblia, según el Tesalonicense, capítulo 2, verso 3. Según el Tesalonicense, capítulo 2, verso 3. La segunda carta del apóstol Pablo para los creyentes de Tesalónica. Dice así: nadie os engañe de ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Si te das cuenta, cuando dice el apóstol Pablo, primero enfatiza que nadie los engañe. Eso lo tocamos en el video anterior y lo profundizamos, pero para que estés al corriente y entiendas lo que estamos hablando en este momento. No sucederá, cuando él se refiere a no sucederá, se está refiriendo de que no vendrá Cristo hasta acontecer estos 2 aspectos que vienen ahora. Él habla de algo llamado apostasía y habla de la manifestación del hombre de iniquidad. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Pero para ponerte en el contexto de lo que Dios quiere enseñarnos, déjeme hablarte de algunos de los errores que cometieron estos creyentes de Tesalónica. Los errores que ellos cometieron con respecto al sentido de la venida de nuestro Señor Jesucristo lo llevó a una plena confusión. Y es algo que estamos viendo hoy en día los creyentes de Cristo. Hay una plena confusión porque es claro, la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cómo no, nos llega a la mano mucha información, pero cuánta de esa información es veraz, cuánta de esa información está pegada al original hebreo que fue escrita la palabra que expresó los apóstoles, la palabra que expresó Jesucristo. Había muchas corrientes y que podían desviar. Bueno, la iglesia tesalónica cayó en estas corrientes y los llevó a una plena confusión, como te dije, en el aspecto que ellos colocaron. Escucha esto, que es muy importante. Los tesalónicas colocaron en el pasado lo que pertenecía al futuro. Y ahí comenzó la desviación y la confusión. Porque algo que tú debes aprender, cuando en la Biblia habla del día del Señor, se usa en 2 formas. Yo quiero enseñártelo hoy. Cuando tú leas en la palabra de Dios el día del Señor, la venida del Señor, pero sobre todo esa frase, el día del Señor, se utiliza en 2 sentidos. El primer sentido, del fin de los tiempos, comenzando el nacimiento de Cristo y continuando hasta hoy.
en ese sentido. Y el segundo sentido, que también es importante, representa del juicio final que está por venir. Y el problema es que los tesalonicenses no tuvieron claro esto y los llevó a grandes errores que los desviaron totalmente. Esos errores fueron establecidos por falsos maestros, falsos profetas que andaban diciendo que el día del juicio ya había llegado y que muchos de los creyentes de Tesalónica fueron totalmente engañados a escuchar a estos falsos profetas, a estos falsos hombres, y los desviaron. Y ya no estaban esperando, tomaron la decisión no esperar más por el Señor ni su venida y transgiversaron totalmente toda la verdad, cayendo en confusión y error. Ya no tiene expectación de la venida de nuestro Señor, y la raíz de todo esto es porque, número uno, alguien que decía haber recibido una profecía y revelación divina decretó palabras y eran falsos profetas que se habían levantado ahí donde se encontraban estos creyentes. Dos personas que enseñaban algo como que se hubiese venido del apóstol Pablo y era falso. Eran falsos maestros distorsionando y manipulando la verdad. Y tres, alguien que distribuía, escucha esto, cartas supuestamente escritas por el apóstol Pablo, pero lamentablemente trajo confusión y trajo engaño. Fueron todas estas cosas, escucha muy bien, que llevaron a estos creyentes a desviarse totalmente de lo que Cristo quería establecer para su vida, de lo que Cristo había establecido desde que tú lees Mateo 24, cuando Jesús expresó todo lo que es su venida y todo lo que iba a acontecer, y cada uno de los apóstoles los transmitieron, y las revelaciones que el mismo Espíritu Santo les daba para enseñarles para esos tiempos donde estaban establecidas las iglesias. Entonces, siendo guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo detecta el error donde habían caído los tesalonicenses. Y bueno, escribió esa carta, número uno, para poder ayudarlos a salir del error doctrinal, del peligro de perder la esperanza en Cristo Jesús. Escribió estas cartas porque quería corregir y restablecer el balance, describiendo ciertos hechos que tendrían lugar antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, la intención del Espíritu Santo no ha dejado de cambiar, sigue siendo la misma. Quiere ayudar a corregir, quiere ayudar a guiarte, porque el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Esa es su función. Él es el consolador, es nuestro maestro, es el que nos guía, que nos ama, que nos lleva a toda verdad y a conocer todo lo que le ha dado Jesús, el Padre Celestial, y hacernos revelar a nosotros. Por eso nosotros tenemos que establecer una comunión íntima con la presencia de Dios. Eso solamente lo podemos hacer a través de la oración, a través de establecer una genuina relación con Él, no por conveniencia, sino porque es necesario. Para conocer de la verdad necesitamos del Espíritu de Dios. A través de su palabra, el estudio de la palabra, tienes que leer la palabra de Dios. No puedes ignorar de las verdades, tienes que profundizar. Y para eso están estos videos, para colaborarte y ayudar a profundizar en la palabra y crecer espiritualmente. Es la intención que te puedas conectar con el Señor. De esa manera creces en una relación íntima con Dios. Pero bueno, entremos al tema. Hablemos de la apostasía. Es el primer elemento que toca el apóstol Pablo y declara que es lo primero que va a venir. Antes que suceda la venida de Cristo, es lo primero que se va a generar, la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Voy a darte unos conceptos que te van a ayudar. La apostasía es el abandono, es dejar el camino. Escucha muy bien esto. Es el abandono, el dejar el camino, es el rechazo a la fe de Dios. Eso es apostasía. Abandonar la fe en Dios. Abandonar lo que has creído y en quién has creído. ¿Sabe? Se refiere
de algo como separativo cuando tú buscas el contexto de esa palabra apostasía en el sentido de divorcio. Es decir, podemos llegar a la conclusión que lo que apostasía es divorciarte de Dios, separarte de Dios totalmente. Eso es lo que significa la apostasía. Ahora, ¿cuáles son los elementos que utilizará esto que va a acontecer antes que venga Cristo de la apostasía? ¿Cuáles elementos va a utilizar la apostasía para que nosotros nos divorciemos de Dios? Para que tú no sigas creyendo en Jesucristo. Hay unos elementos y eso se encuentra en la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que busques Mateo capítulo 24, verso 12, donde Jesucristo nos da una declaración importante al respecto y nos enseña el primer elemento que nos va a llevar y nos puede llevar a divorciarnos de Dios, a separarnos de Dios. Y dice así, Mateo capítulo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Te lo vuelvo a repetir. Jesús declaró, por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Si te das cuenta, lo primero que vamos a tomar de esa declaración de Jesús, multiplicado la maldad. La palabra correcta en ese pasaje, después que dice multiplicado, no es maldad. Si buscas el original, te vas a conseguir con la palabra iniquidad. Esa es la palabra correcta que debe ir en ese pasaje. En la traducción que tenemos a veces, tanto Reina Valera y otras Biblias, versión viviente, internacional, no hay una traducción correcta. Si lees la King James, si lees la Biblia amplificada, lees los manuscritos originales, te vas a conseguir que la palabra que aparece es que se abundó o se multiplicó la iniquidad. Entonces, ¿a qué se refiere que se multiplicó la iniquidad? Bueno, la iniquidad es un acto, escucha muy bien este concepto que quiero darte para que entiendas qué es lo que Dios nos quiere enseñar de este primer elemento que va a usar la apostasía para desviar. De esto estamos hablando. La iniquidad es un acto inherente, incorrecto, escucha muy bien, ya sea expresamente prohibido o no, error, una desviación de lo correcto. Pero tengo otro concepto más fácil para digerirlo, para que tú tengas el conocimiento claro al respecto a esta palabra. Es también estar sin ley. Es injusticia, eso es iniquidad. Es incredulidad. Es un insulto a la veracidad divina. Es decir, es insultar a la verdad, desconocerla. Eso es iniquidad. La iniquidad te conduce a la pérdida total, escucha esto, de los valores y principios morales y espirituales. Lo vuelvo a repetir. La iniquidad te conduce a la pérdida total de los valores y principios morales y espirituales. Eso es iniquidad. La pregunta es, ¿en dónde se va a multiplicar, o si quieres utilizar la palabra abundar, la iniquidad? ¿En dónde va a ser todo esto? Porque Jesús dice, por causa que se multiplicará la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Está dando el concepto de apostasía. Pero ¿dónde se va a multiplicar la iniquidad? Que es el elemento que va a utilizar la apostasía para que el amor de muchos se enfríe. Bien, es una pregunta que yo me hacía y el Espíritu Santo me llevó a reflexionar varias cosas importantes. Cuando uno lee ese pasaje, lo primero que uno piensa es que es el mundo donde vivimos. Pensamos que en el mundo es donde abunda la iniquidad y es correcto, pero no es eso lo que se refiere al Señor, porque tú y yo sabemos que el mundo está lleno de iniquidad, que el mundo está lleno de maldad, que el mundo está lleno de injusticia. Y entonces,
¿qué más va a abundar en el mundo si es lo que genera el mundo? Este sistema ya no funciona, este es un sistema controlado por la maldad, controlado por la iniquidad. Pero cuando habla Jesús con respecto a esto, Jesús está hablando de los sistemas religiosos, está hablando sí de las iglesias, sí, en cada iglesia abundar esto. Y esto es preámbulo, son parte de los dolores del parto. Tú debes entender esto. Principio de dolores los estableció así Jesucristo. Entonces, en los mismos sistemas tú vas a ver de cómo la iniquidad va a abundar. Hombres, siervos, mujeres, que predican, que hablan, que enseñan, que adoran, se van a desviar. Va a abundar la maldad en esos lugares, en esos centros de adoración que le llaman ahora modernamente iglesia, donde se reúnen las personas, donde escuchan la palabra. Ahí mismo van a suceder todas estas cosas. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible que en la misma casa del Señor, cuando tú estableces un sistema religioso, tú te estás divorciando de Dios? El sistema religioso nos divorcia de una relación con el Espíritu Santo de Dios. Todo sistema religioso, toda iglesia basada en un sistema religioso, la iglesia no puede sustituir tu relación con Dios. Entiéndalo, escuchen muy bien esto lo que le estoy hablando. La iglesia no sustituye tu relación con Dios. Tu relación con Dios es personal. Y yo insisto que Dios nos sacó por una buena temporada para encontrarnos con Él. Porque no lo hacíamos donde nos encontrábamos, porque no nos llenábamos donde nos encontrábamos. Y Dios te tuvo que sacar de ese sistema religioso para conectarte con su presencia, conectarte con la verdad, conectarte con el reino. ¿Por qué? Porque son centros donde se establece, donde enseñan doctrinas de error, doctrinas que te desvían del corazón de Dios. Personas que tienen 10, 15, 20 años en esos lugares y lamentablemente ni siquiera conocen de su destino profético. Están como adormecidos, caen en ese sistema. Y ahí comienzan los grandes peligros, porque agua que se estanca se pudre. Usted ve una agua que se estanca, llega un momento que comienza a pudrirse. Y es lo que sucede, y es lo que pasa. Cuando tú te afianzas, tú dependes del pastor, tú dependes del líder, tú dependes de la enseñanza de cada domingo y te tranquiliza tu conciencia, pero no estás dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Y ahí están los errores. Por eso la apostasía gobierna de esa manera a través de que comienza a multiplicarse. Entonces ves que dentro de esos sistemas religiosos hay hombres que comienzan a practicar la maldad, la iniquidad. Mujeres, líderes, pastores se están desviando y eso lo está llevando entonces a desviar a muchos, porque muchos que ven la situación, ven el pecado dentro de las iglesias, su amor al Señor comienza a enfriarse, comienzan a cuestiona sus predicaciones, cuestiona sus mensajes, cuestiona la alabanza, cuestiona la adoración, porque todo eso es parte del sistema religioso. Hasta cuestionan dar los diezmos y las ofrendas, porque creen que le está sacando, que lo están robando. Todo eso es parte del sistema y eso es parte del elemento de la apostasía para que el amor de muchos se enfríe y por lo tanto se rompe una relación con Dios, se rompe una conexión con Dios. Entonces, en el mundo no es lo que se refiere Jesús, está hablando de los sistemas religiosos, está hablando de las iglesias, que ahí donde va a proliferar la abundante maldad, la iniquidad. Y tú dirás, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando el sistema es lo que controla, el sistema religioso es lo que controla, se separa de la conexión de Dios, tú no puedes esperar manifestación de la presencia de Dios, no puedes esperar la manifestación del reino. Entonces todo esto se presta para que la iniquidad tome dominio y control y engañe así a muchos. Y lleva al resultado, lo que dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará. Entonces, entendemos este punto
Y vamos a un pasaje, el Evangelio primera de Juan, capítulo 2, verso 15. El apóstol Juan declaró unas palabras interesantes. Primera de Juan, capítulo 2, 15, y me lo trajo el Señor. Miren lo que dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Según ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Tú dirás, ¿qué tiene que referirse a esto? Bueno, que cuando entra iniquidad, está permitiendo el amor al mundo, y ese amor penetre en el sistema religioso, penetre en la iglesia. Todavía hay gente arrastrando cosas en el mundo y estableciéndolo en los sistemas religiosos para traer confusión y desviación. A eso se refiere. Entonces, la palabra es muy clara: no podemos amar al mismo tiempo dos cosas. El Señor se refirió a esto: o amas la riqueza o amas a Dios, pero las dos cosas no los puedes amar. Entonces esto es muy claro, y esto es lo tremendo, que aquí es que no es tan solo que dejas amar al Señor, es que tu amor se enfría. Y te voy a dar ciertos detalles con respecto a esa palabra enfriarse. Pero volviendo al tema y volviendo a lo que el Señor nos está hablando, es terrible lo que estamos viendo en estos tiempos. Y esto es parte de la profecía. Y esto es parte de lo que decía el apóstol Pablo. Por eso el Evangelio del Evangelio de Juan, en la primera carta y segunda carta, comienza a hablar del amor de Cristo, de afianzarnos, de afirmarnos. Si lees las cartas de Pedro, comienza a establecer esto, de afirmarnos en el Señor, porque vienen tiempos tremendos. Tú no puedes vivir un evangelio enfocado en los demás, si los demás hacen o no hacen. Cada relación es personal con el Señor, y esto es importante entenderlo. Cada relación es personal con Dios, y comienza ¿en dónde? Comienza en tu corazón, comienza en tu hogar, comienza en tu familia, reuniéndote con ellos, conectándote ellos contigo y tú con el Señor, y trayendo al Señor a su vida, conectándose, llenándose de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que no te enfríes, ni tu familia se enfríe. Vemos familias donde los hijos no quieren nada con el Evangelio, van a la iglesia obligados, pero no sienten para nada la motivación o el deseo de estar en ese lugar. Muchos que están en ese lugar están porque se han adaptado al sistema religioso y se preguntan cada vez que llegan allá: ¿por qué estoy ahí? ¿Para qué estoy ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Y eso es porque escuche muy bien, se han adaptado al sistema religioso, su amor se está enfriando. La palabra enfriarse, Jesús la usa metafóricamente, escucha muy bien, es perder el celo, es perder el amor. Enfriarse, el sentido es desvanecerse, su amor se está desvaneciendo. Entonces, entendemos con esto el primer elemento que va a utilizar la apostasía, que va a utilizar dentro de la iglesia, y lo vamos a ver, y lo estamos viendo en estos tiempos, como dentro de la iglesia vemos ministros de adoración renunciando a alabar a Dios, renunciando. ¿Por qué? Por complacer, porque están siendo desviados, su amor se ha desvanecido, su celo se ha desvanecido. Vemos hombres de Dios, pastores que se suicidan, que se quitan la vida. ¿Cómo puede ser esto? Primero, porque tal vez no tenían un llamado genuino y fueron influenciados de una manera a un llamado carnal y no espiritual. Y esto es duro decirlo, pero es también una gran verdad, que poco se escucha en los templos, que poco se escucha en los púlpitos. Gente que están hoy ministrando y no tienen llamado. Gente que no está preparada para lo que Dios quiere hacer sobre ellos, porque no han sido capacitados, porque no se les ha proclamado el mensaje del reino. Y eso está muy bien en estos últimos tiempos. Y eso también trae de que el amor de muchos se enfríe y se desvíe totalmente. Ahora, vamos al segundo elemento. Este es el primer elemento de la apostasía. ¿Dónde conseguimos el segundo elemento? En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, abandonarán la fe. Viene la palabra de apostasía. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es importante este pasaje porque nos da luz a muchas verdades. El apóstol Pablo está diciendo que en los últimos tiempos, escuchen bien, la apostasía
va a presentarse para que tú y yo abandonemos la fe. Ahora, ya no hablan en el plano, no estamos hablando del primer elemento, este es el segundo elemento. Y lo que quiere hacerte entender esto es que la apostasía es un espíritu. La apostasía no es tan solo, es una influencia o es la iniquidad de una persona, eso le da derechos legales, espirituales. Pero la apostasía es un espíritu que quiere gobernar tu vida, que quiere que tú dejes de orar, que dejes de leer la palabra, que dejes de escudriñar, porque lo importante es aquí estudiar la Biblia, no tan solo leer, hasta los demonios la leen y se la saben. Aquí lo importante es estudiar la palabra, meterte con la palabra todos los días, cada día de tu vida, tenerla presente, alcanzar la revelación del Señor. Eso, pero el detalle es que viene este espíritu, va a venir a que se desvanezca tu amor, tu énfasis de buscar al Señor, y ahí vienen los problemas, y ahí vienen las situaciones. Entonces vienen con doctrinas de demonios, doctrinas sugeridas por demonios. La palabra en el griego es daimon y siempre se refiere, en el Nuevo Testamento siempre se está refiriendo a espíritu maligno. Entonces la apostasía es un espíritu maligno, es el segundo elemento. No es tan solo pecado, maldad, iniquidad, vivir sin ley. Es un espíritu maligno, el cual tiene como objetivo a que tú y yo abandonemos la fe. Llegar momentos donde no tienes deseo de orar, donde tu amor se está desvaneciendo por todas las situaciones que te rodean, por la problemática que te encuentras, por los sistemas religiosos que te rodean, en los lugares donde tú vas a recibir la palabra. Ya lo haces no porque tengas amor, lo haces ya automáticamente porque todo el mundo lo practica, todo el mundo lo hace, pero no porque hay una iniciativa propia, hay una espontaneidad de buscar de Dios, y este es el peligro de este espíritu. Por eso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, si tú eres esa persona que ha sido influenciada por ese espíritu, yo lo reprendo ahora en el nombre de Jesús y le digo que salga fuera de tu vida, fuera de tu hogar, fuera de tu familia, fuera de tu corazón. Hecho fuera la apostasía, la que te ha llevado a dejar la oración, la que te ha dejado de leer la palabra, la que te ha dejado menguar, la que no te ha permitido hablarle a tu familia, sentarte con tus hijos y enseñarle la palabra, la que te ha llevado a estar en un estado mal con Dios. No hay conexión, no hay comunión. En el nombre de Jesús yo declaro libertad sobre ti en esta hora con respecto a esto, y echo fuera ese espíritu en el nombre de Jesús. Apostasía es un espíritu maligno, el cual tiene como objetivo que abandones la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, quiero leer el verso 64 al 69. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, 64 al 69. Dice así: pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quién eran los que no creían y quién era el que no había de entregar. Lo que nos dice la palabra es que Jesús sabe quién cree y no cree. Y dice el verso 65, y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha sido dado al Padre. Y esto es importante. Y dice el verso 66, por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Es una referencia que nos da de que muchos de los discípulos del Señor lo abandonaron. El Señor sabe quién cree y quién no cree. Pero nadie viene al Padre si no es por Jesús. Y el Padre sí sabe quiénes son los que han creído. Y tú que me estás viendo, eres uno que ha creído, porque si no, no estuvieras viendo este video. Y yo en el nombre de Jesús declaro que tú no eres de aquellos discípulos de Jesús que abandonaron. Porque los verdaderos discípulos de Jesús son los que permanecen en su palabra. Esos son los verdaderos discípulos de Jesús. Tú y yo somos discípulos de Jesús porque estamos permaneciendo en su palabra. Porque si no estuviéramos escuchando lo que hoy estamos escuchando, estaríamos desviándonos. Y muchos discípulos de Jesús se desviaron, lo dice ahí en ese pasaje. El verso 67 dice: Jesús dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Los corrió prácticamente.
Y me gustan las poderosas palabras que pudo expresar uno de los discípulos de Jesús, Pedro. Y él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Nadie más tiene la palabra de vida eterna que Cristo Jesús. Y esa palabra hoy está ministrando tu vida. Esa palabra está tocando tu corazón. Y nosotros somos de los que hemos creído. Y los que creemos permanecemos. Los que creemos hemos conocido que Jesús es el Santo del Señor. Y por eso estamos convencidos de que no vamos a abandonar, que la apostasía no nos va a desviar, que no nos va a engañar. Y la apostasía en el nombre de Jesús es vencida hoy, porque hemos creído en Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Ahora, cerrando ya este primer punto, para entrar en el segundo punto, ya cerrando los dos elementos fundamentales que va a trabajar la apostasía. Recordaba un pasaje poderosísimo que me trajo el Señor a memoria. Y es en el Apocalipsis capítulo verso 4. ¿Te acuerdas el mensaje de las iglesias? De cada una de las iglesias. La iglesia de Éfeso, el Señor le dijo lo siguiente: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Si por un momento tu amor se ha desvanecido, si por un momento, por todo este tiempo, que tal vez por esta cuarentena, tu amor se está desvaneciendo, este es el tiempo de renovar ese amor con el Señor. Este es el tiempo de renovar tus votos con Cristo Jesús. Este es el tiempo de retomar el camino de Dios. Este es el tiempo de levantarte de ese estado de postración, levantarte de esas influencias de la apostasía que te quiere desviar de tu salvación eterna, de Cristo Jesús. Tú no puedes ser como la iglesia de Éfeso, que le dice el Señor: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Mantén ese amor vivo a través de la oración, a través de la búsqueda de la presencia de Dios. Mantente firme. Y hay un pasaje donde el Señor me hace recordar, para concluir hasta ahora todo lo que hemos hablado de la apostasía, de estos dos elementos. Como te hablé, la multitud de iniquidad, y como te hablé, el espíritu de la apostasía, llevándote a doctrinas falsas, de error, desviándote del mensaje. Llega en Apocalipsis capítulo 2 verso 4, el ángel de la iglesia le dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y si por un momento tú te has desconectado de Dios, por las circunstancias que te rodean, por la situación que estás viviendo en tu país, por todo, el hogar, el matrimonio, por lo que está sucediendo en tu iglesia, yo te pido en el nombre de Jesús, retoma y renueva tus votos con el Señor. A través de la oración, a través de llenarte de su presencia, de decirle: Señor, verdaderamente reconozco que mi amor no es igual como cuando inicié y te conocí por primera vez. Pero yo necesito una renovación. Pídele al Señor que te renueve todo tu vida, tu corazón, tu sentido, que haya una renovación plena, que nada, porque en la palabra dice: nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrá separarnos del amor de Dios. Por eso, renueva tu amor al Señor. No permita que la apostasía gane la carrera de la vida eterna y te desvíe de obtener tu galardón, la vida eterna con Cristo Jesús. Ahora, hablemos del segundo punto, de lo que va a acontecer antes que venga Cristo. Hablamos ya de la apostasía, es una de las primeras cosas que va a suceder. Y lo segundo, el hombre de iniquidad. Si te recuerdas, según Tesalonicenses, que es el pasaje que estamos estudiando, capítulo 2, verso 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá, no vendrá Cristo, sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición.
¿Quién es el hombre de iniquidad? ¿Quién es el hijo de perdición? En el lenguaje hebreo se utiliza esa frase, el hombre de, no sé si usted lo ha leído en la palabra, pero se utiliza esa frase. Y eso lo que destaca es su naturaleza humana. Es lo que significa el hombre. Cuando tú ves en ese pasaje el hombre de iniquidad, está diciendo que va a ser un ser humano. La naturaleza humana se está refiriendo. Ahora, la frase hijo de, no sé si usted ha escuchado una palabra, por ejemplo, cuando habla la Biblia de Bernabé, significa hijo de la consolación. Eso es lo que significa su nombre. Otro ejemplo que podemos poner, hombre forzado, se le decía al rey Saúl, cuando usted lo lee en 1 Samuel capítulo 14, pero lo que significa en el hebreo es hijo de poder. Cuando le decía hombre forzado, el significado en el hebreo es hombre del poder. Entonces nos habla de la naturaleza y de la característica de esa naturaleza. Entonces esto nos da un gran conocimiento. Cuando dice la manifestación, o sea, se va a manifestar un hombre de iniquidad, ya sabemos que iniquidad es sin ley, sin justicia, es decir, una injusticia, es un hombre de injusticia, que no tiene ley, que viene para destruir. Y esto es importante, interpretar todo esto, porque todo esto está relacionado. Usted lee las profecías en el libro de Daniel, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 12, se va a encontrar con todos estos aspectos y el aspecto de ese ser que va a venir, que es el segundo aspecto con respecto a la venida de Cristo. Lo característico de este hombre, titulado Hijo de la Perdición, la palabra perdición, quiero darte este conocimiento, viene del griego apoleia y está relacionado con perderse. Indica que hay una pérdida de bienestar y no del ser. Y la traducción perdición, podemos interpretar el hijo de la perdición, la característica que va a ser es que va a estar dedicado a destruir, va a ser instrumento de destrucción para esos tiempos que ya están muy cerca. El anticristo va a ser, escuche muy bien, te voy a dar esto que te va a iluminar, va a ser un dictador mundial. Yo quiero que te entienda quién va a ser el anticristo. El Apocalipsis, tanto el libro de Daniel como no, habla y da referencias sobre el anticristo. Pero el tema y el propósito de esos temas no está dedicado al anticristo, está dedicado a la victoria de Cristo sobre el anticristo. Pero tienes que manifestarse para que venga nuestro Señor y suceda todo lo que está contemplado en las profecías. Que por cierto, al terminar este tema de hoy, vamos a concentrarnos en estudiar el libro de Apocalipsis, estudiar pasaje por pasaje para entender en plenitud esa profecía, porque es una profecía completa del libro de Apocalipsis y comprender todo lo que Dios quiere hablar. Vamos a prepararnos para eso. Pero hablando del anticristo, volviendo al tema y no desviándonos tanto, va a ser un dictador mundial que será investido del poder mismo de Satanás y dirán suyas las prerrogativas de Dios. Si tú lees según Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 4, viene a destruir todo lo que adora a Dios, todo lo que está establecido para adorar a Dios. Él viene a destruir eso y viene a robarse eso y viene a buscar esa adoración para él y lo va a asistir, porque él va a tener también anticristo un falso profeta. Escucha bien esto, se va a levantar un falso profeta. Jesús lo dijo en Mateo 24, van a levantarse Mesías, falsos profetas, van a hacer prodigios, señales para engañar así aún los escogidos, quien hará señales en nombre de este dictador del anticristo. Eso está reflejado en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 1 y 18, y en el capítulo 19, verso 20, ahí tú lo consigues, esos pasajes. Ahora, déjame darte más referencias sobre este hombre, el hombre de iniquidad, el hombre de perdición. El anticristo ya está en el mundo. Aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, ya ese hombre está en el mundo. Y está moviendo
todas las plataformas, y una de las plataformas es el nuevo orden mundial. Y te di referencia sobre el orden mundial. Si ves el otro video de la semana pasada, te vas a conectar, hablé un poco sobre el orden mundial. Y esa es la plataforma del anticristo, toma control de todo, la parte política, económica, religiosa. Y él va a trabajar en función de esto. Y él va a aparecer como un gran líder, escucha esto, hablando con sabiduría y haciendo que todos los pueblos que no son cristianos le rindan culto. Él va a ser una sola religión, lo hablé en mi otro video, y esa religión va a unir el judaísmo, el islam y el catolicismo, va a unir todo eso, va a ser una sola religión. Yo me hacía la pregunta, no sé qué va a pasar con los brujos y hechiceros, porque van a tener que unirse a eso, porque va a haber una sola religión, el diablo va a hacer una sola cosa para tener dominio y control de todo. Va a representar la máxima sabiduría y ofrecerá respuesta a todos sus problemas. Entonces, eso es lo que va a hacer el anticristo. Ahora es importante destacar que una figura como el anticristo, escuche muy bien, usted que me está viendo, para que aparezca en el mundo, debe producirse varias cosas importantes y que hoy en día la estamos viendo. Un quiebre, escuche esto, en el orden mundial, tal como está sucediendo ahora. Hay un quiebre en el orden mundial. 2, debe haber una crisis monetaria, y eso está pasando en estos tiempos. Una crisis monetaria, pánico en el sistema financiero, eso está pasando en el sistema financiero del mundo. A través de esta cuarentena, la economía se detuvo en todas las naciones y países, y la economía ya no es nada igual, apenas se está reactivando. Un colapso de la ley de instituciones internacionales, de las estructuras de poder y del Estado nacionales. Va a haber un quiebre, un colapso en la ley. Va a haber anarquía, sediciones. Cabe la idea de una posible guerra mundial, escuchen muy bien, eso también es factible. Todas estas catástrofes, terremotos, peste, todo esto que está sucediendo, todo esto le da una plataforma, porque entonces la gente va a comenzar a clamar por un hombre que les pueda brindar la paz, que les pueda dar soluciones. Va a parecerse a Jesús hasta que muestre su verdadera cara, como dice Daniel 7:8. Entonces será despiadado y cruel cuando se dé a conocer verdaderamente lo que Él es. Y dice Daniel 7:8, estaba observando los cuernos, dice así la palabra, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, se está refiriendo al anticristo, y una boca que hablaba grandes cosas. Eso cuando dice hablaba grandes cosas, habla de sabiduría. Ese va a ser el anticristo, a lo que se refiere. El cuerno pequeño simboliza el anticristo. Va a destruir los demás cuernos para él tomar el poder total. Los demás cuernos son gobernantes mundiales, pero él va a ser el único gobernante que va a gobernar al mundo. Esto tiene que aparecer antes que venga Cristo. Al anticristo será el ejemplo más espantoso del poder dictatorial que jamás en el mundo haya conocido. Por eso es que cuando en la historia aparece, por ejemplo, Hitler, se pensaba que él era el anticristo, era un prototipo. Cada dictador es un prototipo de anticristo. Él va a llevar a las personas que le rinda tributo, van a venir a gobiernos, dictadores, líderes militares y otras figuras humanas. Entonces, los sistemas educativos, va a tener control de todos los sistemas educativos, de todos los sistemas económicos, financieros, para poder engañar, promover su engaño y seguir gobernando. Entonces, debemos entender otro aspecto del anticristo, que Pablo no tan solo se refería a ese hombre que va a aparecer y va a gobernar el mundo y va a ser destruido por Dios.
a través de la venida de Jesús, como dice Ezequiel capítulo 14. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versos 18 y 19, mira lo que dice esto, y nos da una referencia clave que quiero compartir con ustedes. Mira lo que dice la palabra. Hijito, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo. Mira lo que dice. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos, porque por eso sabemos que es la hora última. Y usted dirá, bueno, pero no es un solo hombre. ¿Qué es lo que quiere decir Juan con respecto a que aparece ahora muchos anticristos? Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, no eran nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros, pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Esto lo dice en esta primera carta de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19. Entonces, te das cuenta que del mismo seno de la iglesia van a salir anticristos para engañarnos, para desviarnos. Lo que te quiero dar a entender que el anticristo también es un espíritu. No es tan solo ese hombre que va a gobernar a nivel mundial, va a establecer un sistema, sino es una influencia, es un espíritu que va a gobernar a hombres, a mujeres. Van a ser dominados por este espíritu, que ellos salieron, como lo dijo Juan, de la iglesia de Cristo, pero vinieron a destruir. Y dice aquí, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros, pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Y comenzarán a enseñar doctrinas de error, doctrinas falsas, y establecer el espíritu anticristo, ministrar con ese espíritu. Y dice más adelante, en los versos 22-23, ¿quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Tú vas a escuchar que esos tipos que salieron, que tal vez tú los escuchaste predicando en la palabra, eso es lo que te estoy diciendo, que se van a prestar para engañar, van a decir que Jesucristo no es el Mesías. Entonces, cuando digan eso, dice aquí Juan, ese es el anticristo, que niega tanto al Padre como al Hijo. Van a negar al Padre, Dios Padre, y al Hijo. Cualquiera que niegue al Hijo, dice Juan, tampoco tiene al Padre, pero el que se declara a favor del Hijo tiene también al Padre. Y este pasaje es poderosísimo de primera de Juan capítulo 2. Léalo para que usted se dé cuenta. Entonces, es un espíritu. Va a ser una influencia, van a salir de las iglesias, de esos sistemas religiosos, van a llegar a enseñarte de que no creas en el Padre, no creas en Jesucristo, te van a desviar de la verdad. No es tan solo el hombre dictador que va a venir, sino también ese espíritu, esa influencia. Desde los tiempos de Juan se estaba viendo el espíritu del anticristo, desviando con mensajes de error, con mentiras, desviando a los escogidos de Dios. Por eso tú tienes que, cuando tú escuchas una palabra, este mismo video, escuches cualquier hombre, mire, uno de los grandes errores que caemos los cristianos es que ver a un hombre o una mujer de Dios, y porque Dios lo utilice y hace prodigios, señales, entonces cualquier palabra que él declara, no, esa es la palabra de Dios. Ojo, tú tienes el derecho de juzgar la palabra a través de la misma palabra de Dios, si está alineado a la palabra de Dios. Pero si te está enseñando, mire, ya Cristo vino, Jesús no es el Mesías, no adoremos al Padre, entonces te está desviando de la doctrina, te está desviando de la verdad, te está llevando a una doctrina de error y falsa. Hay otro pasaje en esa misma carta, primera de Juan, en el capítulo 4, verso 1 al 3, miren lo que dice: queridos hermanos, no crean ustedes a todo lo que dicen estar inspirados por Dios, lo que les estoy diciendo, sino póngalos a prueba. ¿Me está escuchando lo que le está diciendo? El consejo que Juan le está diciendo a esa iglesia. Esa carta, primera de Juan, capítulo 4, versos 1, 3, póngalos a prueba, sino a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas
está diciendo la palabra. De esta manera puede usted saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce a Jesucristo vino como hombre verdadero. Acuérdate lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7. Dijo, ¿cómo vamos a reconocer los falsos profetas? Por los frutos. Porque tú no puedes recoger de los espinos uva, ni higo de los cardos. ¿Me está entendiendo? Y esto lo dice inspirado por el Espíritu Santo, porque el mundo está lleno de falsos profetas. De esta manera puede usted saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino de hombre verdadero. Si estos hombres, estos falsos profetas te van a comenzar a enseñar que Cristo no es el hombre verdadero, te van a desviar de la verdad. Pero si te enseñan esto, de que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. Que vino como carne, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu de anticristo. Te estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Escucha un momento. Desde los tiempos de Juan, mira la declaración, el espíritu anticristo ya está en el mundo. Te lo estoy dando dos elementos. Uno, si es cierto, el anticristo va a ser un hombre que va a gobernar el mundo, va a ser un dictador, va a gobernar todas las naciones. Y esto tiene que suceder, que se manifieste el hijo de la iniquidad, el hombre de iniquidad, el hombre de perdición. Pero también es cierto que el espíritu de anticristo desde los tiempos de nuestro Señor ya ha sido desatado. Ese espíritu está en el mundo y está gobernando. ¿Para qué? Para que nosotros nos desviemos de la verdad, para que nos perdamos. Y dice aquí la palabra, si usted ha oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. ¿Entiende? Es un espíritu también que está influenciando. Así como te enseñé que la apostasía es un espíritu, también el anticristo es un espíritu. Y concluyo con esto, que va a ser edificación para tu vida. Se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Te estoy leyendo esta versión, Dios habla hoy. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, que somos la familia de Dios, dice el apóstol Pedro, ¿cómo será el fin de los que obedecen al Evangelio de Dios? El juicio ha llegado. ¿Y tiene que comenzar por dónde? Por aquellos que somos la familia de Dios. Por eso te doy toda esta información, no tan solo para que sea más conocimiento, sino que sea revelación a tu vida, que traiga cambio, que traiga transformación, que traiga libertad, para que salga de todos esos sistemas religiosos, para que te conecte verdaderamente con Dios. Y a través de la proclamación del mensaje del reino, traigas un cambio genuino a tu vida. No establezcas una religión, establezca una versión. Lo que Dios nos enseña a través de su palabra no es una religión. Establecer una religión no nos acerca a Dios, sino una relación íntima con Él. Y eso tienes que buscarlo a través de la oración, a través de establecer una genuina relación con el Espíritu de Dios, de reconocer que lo necesitas, de echar fuera ese espíritu de apostasía, echar fuera ese espíritu anticristo de tu vida, porque ya está en el mundo, quiere influenciarte, quiere desviarte y hacerte libre. El Señor Jesús hoy quiere hacerlo. Por eso, en esta hora, yo te voy a invitar, tal vez tú que me ves por primera vez y estás escuchando esto, de que Cristo entre en tu corazón. La primera oración es una oración que nos conecta a Dios para ser salvos. Y es simple. Ahí donde tú te encuentras, repite conmigo esta oración. Padre, dilo, Padre, en esta hora te reconozco. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Esa simple oración, si la repetiste o la repites en este momento,
que crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, eres salvo. Te conecta con Dios. Pero ahora yo quiero orar, porque los tiempos que estamos viviendo son los tiempos proféticos, son los últimos tiempos. Y que antes que venga Cristo tiene que venir la apostasía y tiene que venir el hombre de iniquidad. Y la apostasía es un espíritu y el anticristo también es un espíritu. Y ya está en el mundo y tú tienes que ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Entonces oremos. Voy a orar para que esa influencia no toque sobre tu vida y tú te mantengas en la verdad, en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro libertad de la apostasía. Declaro libertad del espíritu anticristo. No tiene que ver nada con nosotros, los escogidos de Dios, tus hijos, Padre. Yo oro por cada hombre, cada mujer, Padre, para que no caiga en el engaño, no caiga en la trampa del diablo y sea liberado en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Padre del cielo. Trae cambios y transformaciones a sus vidas. Llénalos de tu presencia. Padre, que este tiempo, Señor, que ha estado en cuarentena, haya crecido en una relación íntima, profunda con tu presencia, Señor. Tanto ellos como su familia, sus hijos, Padre. Y te glorifique y llévalos a toda verdad y a toda revelación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado todo este tiempo. Sé que ha sido de edificación para tu vida. Concluimos ya este pasaje de 2 Tesalonicenses en enterarnos de qué es lo que va a suceder antes que venga Cristo. Quiero que te prepares para lo que vamos a hablar del libro del Apocalipsis. Vamos a estudiar ese libro, vamos a estudiar lo básico para que puedas entenderlo y ponerlo en práctica. Que Dios te guarde y te bendiga. Gracias por estar en contacto con nosotros.